Campo Industria presente en la Sociedad Rural de Rafaela porque se llevó a cabo una importante actividad destinada a la prevención de riesgos en la actividad agropecuaria, organizada por el Grupo Ayuda a Mujeres Agropecuarias, el Grupo Gama, encabezado y presidido por María del Carmen Rufino, aquí con una muy buena convocatoria de público, jóvenes, profesionales y estudiantes que se acercaron a escuchar a las dos disertantes que han venido para participar de esta interesante iniciativa. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Hay un Ford para cada camino y un camino para recorrer juntos. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford, número 1 en atención al cliente en el país. El campo evolucionó, nosotros también. Nueva línea de tractores Serie Evo. Pawny da resultado. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Laboratorio Insman presenta los clics del verano. Cuanto más revelás, menos pagás. Hasta un 30% de descuento en el revelado de tus fotos. Insman Revelado Digital. Con cada clic, un beneficio. Laboratorio Color Insman. Campo de Industria presente en el auditorio de la Sociedad Rural de Rafaela, aquí en el predio ubicado sobre Avenida Brasil, en este salón centenario, porque se está llevando a cabo una importante actividad vinculada a la prevención agropecuaria. Vamos a hablar con la médica veterinaria Delia Perata, oriunda de la provincia de La Pampa, que va a hablar acerca de una temática importante para tener en cuenta, sobre todo para los profesionales y productores. Manejo de animales es el tema abordado por esta disertante que ha llegado aquí a la ciudad de Rafaela para participar de esta importante actividad. Bueno, Delia, gracias por estos minutos con Campo de Industria. El micrófono es suyo, coméntenos para romper el hielo sobre la temática que ha abordado y este manejo de animales. Bueno, el manejo de los animales que aborda es desde el punto de vista del manejo preventivo, básicamente para prevenir cualquier enfermedad o lesión o accidente en el trabajador, cuidando también el bienestar de los animales, por supuesto. Eso es importantísimo. Y siempre recordando, ¿sí?, que los animales son seres sintientes y que, bueno, vamos a enfocar ese punto de vista y algunos conceptos de puntos de balance, zonas de fuga, zonas de acción, como para poder manejarlos tanto en los potreros como en los corrales, como en los bretes, ¿no? o en las mangas mientras trabajamos con ellos. ¿Cuáles son las circunstancias o siniestros más comunes y a partir de ahí de qué manera evitarlos a propósito de estas recomendaciones que puede llegar a dar? Bueno, específicamente no voy a enfocar en alguna enfermedad o en alguna trauma en especial, sino en evitar cualquier tipo de trauma, desde lesiones en las manos, lesiones en los pies o traumatismos en la cabeza, en las órbitas oculares, usando equipos de protección personal y también teniendo, por supuesto, cuidado con los productos biológicos con los cuales trabajamos cuando los curamos o también con maquinaria cuando los alimentamos, ¿sí?, sustancias y elementos que hacen que entremos en riesgo. Y respecto de esto que comenta, esos elementos o buenas prácticas a lo mejor que debe llevar a cabo el operario o trabajador en determinadas acciones, ¿qué nos puede comentar? Bueno, básicamente conocer cuál es el comportamiento del animal, tanto innato como adquirido. Sí, el innato es aquel que depende de las condiciones genéticas de la raza, ¿sí?, de la especie, de la raza, y de las adquiridas, de cómo lo comenzamos a manejar desde el momento mismo que nace.
poder reconocer cómo el efecto que va a tener nuestras acciones sobre el animal, y que si lo hacemos correctamente podemos tener rodeos, ¿sí? o conjunto de cualquier animal, una majada, una piara, que se maneje de forma más sencilla, más segura, más tranquila, y eso nos brinde menores riesgos. Evidentemente ese es el punto de vista que vamos a tratar de enfocar, que cada uno de nosotros se lleve hoy un nuevo punto de vista de una misma realidad, que es el trabajo rural. A propósito del trabajo rural, estamos en una zona tambera, en una cuenca lechera. En el tambo, el operario, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de alguna acción en particular? Miren, las acciones, básicamente el conocimiento de las instalaciones, los peligros que pueden existir en ellos, que de eso vamos a tratar de hablar. ¿Como por ejemplo? Bueno, los peligros están a veces el mismo tamaño del animal, y a veces creemos específicamente en tambo que no existen accidentes porque son animales más dóciles, que puede ser una raza índica o razas destinadas a cría, específicamente a producción de carne. Sin embargo, las estadísticas que brinda la SRT, ¿sí? La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, nos indica que los riesgos son muy similares que la accidentología, ¿sí? En cuanto a accidentes de trabajo y enfermedades de profesionales, son muy semejantes, tanto en cría como en invernada como en tambo. Es decir, que ya no depende tanto de qué producción estoy haciendo, sino tal vez de un sistema de producción que implica un montón de peligros y de agentes de riesgo, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, y para los cuales vamos a dar un poquito un punto de vista en el tiempo que tenemos. Si bien es general la charla y va a abordar desde distintos puntos de vista aspectos a nivel global, digamos, y general. En particular, sí. En particular, en mi caso, en animales, voy a enfocarlo a bovinos, sí. Bien, y respecto a bovinos, esas acciones, se me ocurre a lo mejor inseminación, ¿qué cuidados hay que tener para no lastimar al animal y tampoco para sufrir algún tipo de inconveniente físico el operario? Se me ocurre inseminación, a lo mejor hay otra que se me escapa. Sí, hay muchísimas actividades. Uno de los puntos donde vamos a hacer hincapié es la disminución del estrés, que desde hecho es una de las 5 libertades cuando consideramos el bienestar animal. La disminución del estrés es fundamental. ¿De qué manera? De muchas maneras, pero principalmente conociendo cuál es el comportamiento natural del individuo, de los animales, y cuál es su comportamiento en grupo, ¿sí? El bovino es un animal gregario, tiene instinto de seguimiento al líder, entonces hay que manejarlos de acuerdo a ello. Y cuando hablamos después de zonas de puntos de balance, o de zonas de fuga, zonas de huida, ¿sí? O zonas de huida, y de zonas de acción, estamos también respetando cuál es su conducta natural, ¿sí? Alguna vez he tenido la oportunidad de hablar con un colega suyo a propósito de prevenciones y tratar de generar el mayor confort y bienestar posible al animal, fundamentalmente apuntando a cualquier rodeo bovino lechero, y me comentaba algo que me sorprendió, pero que uno ve muy común en la práctica: tratar de mantener alejado a la mascota que puede llegar a tener alguien en su establecimiento. Cuando hablo de mascota hablo de un perro, básicamente. Y a mí me sorprendía cómo me daba a entender que la vaca se estresa, y uno ve recorriendo los establecimientos que hay perros como en cualquier ámbito común, pero no tiene esa noción de que puede llegar a estresar a la vaca. ¿Es realmente así? Miren, hay que considerar esto. Los animales herbívoros normalmente son animales presa. Los animales carnívoros son animales, ¿sí?, de caza, es decir, son predadores. Entonces, evidentemente, desde siempre, cualquier animal carnívoro, incluso el hombre, para el herbívoro, ¿sí?, es un cazador.
Entonces es natural que le tenga miedo, es peor. Si a veces estos animales de compañía, animales de trabajo, porque muchos nos ayudan mucho en el trabajo, los perros, bien entrenados, obedientes, ¿sí? Es cierto y considero, por experiencia también, que los animales no deben estar trabajando en los corrales, donde nosotros mismos ya estamos dentro de su zona de fuga, es decir, los animales, la mayoría, ¿sí? A veces el bovino lechero acostumbrado al contacto humano, el espacio de fuga o la zona de fuga, es decir, el momento en el que él se siente incómodo y empieza a alejarse de nosotros, es mucho menor que la de un bovino que nos ve 2 veces al año, vamos a suponer. Entonces, evidentemente, si nosotros ya estamos trabajando sobre el animal, colocando una inyección que ni a nosotros nos gusta que nos apliquen, ¿por qué le tiene que gustar al animal? ¿Sí? Bueno, pertenecemos al reino animal, pero se entiende que no vamos a sumarle más estímulos para estresarlo. Le consulto. Que se comporten en condiciones que no van, que toreen a través de las tablas, que le muerdan los garrones, que sí metan los hocicos por debajo, no. Le consulto otra, porque también aquí en esta zona y en otras zonas es muy común ver las aguadas con, a ver cómo decirlo, tan distantes de los rodeos. Algo que a lo mejor es algo común, como ponerle agua al animal. He tenido oportunidad de estar en disertaciones hace poco incluso, que un estudio revela que cada varias hectáreas hay aguadas, cuando debiera ser mucho más corta esa distancia entre una aguada y otra para el desplazamiento del rodeo. Algo tan simple también se observa que se hace poco. A ver, con respecto al bienestar animal, vos me preguntás, sí, claro, específicamente. Con respecto al bienestar animal, sí, hay una distancia máxima que debería recorrer el animal, pero básicamente el enfoque tiene que estar dado en el consumo de energía que el animal necesita para bajar a la aguada y tomar agua. En verano el animal normalmente baja 2 veces por día. Si baja una vez por día o una vez cada 2 o 3 días, porque la distancia es muy larga, evidentemente va a consumir menos. Va a ganar menos y entonces cuando vamos a evaluar su bienestar, por ejemplo, desde el punto de vista de condición corporal, vamos a ver que no cumple con determinados parámetros de bienestar. ¿Sí? Delia, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. Bienvenida a la ciudad. A lo mejor no será la última vez que nos veamos, así que espero que haya tenido buena estadía y sin dudas aquí con un auditorio lleno sea una buena disertación. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar. Mi nombre es Omar Burgui, soy productor agropecuario. Nos encontramos en la localidad de Felicia. Mis comienzos con New Holland fueron en el año entre 98 y 2000. Cubre todas las expectativas que un productor puede pedir. Fundamentalmente en la parte de atención al cliente que tiene la firma Grosso de Rafaela, desde los comienzos que vengo trabajando con ellos. Ante un problema en plena campaña, la respuesta es inmediata. Y creo que eso no tiene precio. Bien. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? A ver cuándo podemos sembrar. Es fácil, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro.
Campo de Industria continúa en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela en esta interesante jornada sobre prevención agropecuaria. A mi lado se encuentra la otra disertante de este evento que estuvo colmado por jóvenes estudiantes y profesionales. Por cierto, estamos hablando de la ingeniera agrónoma Liliana Bulacio, especialista en el manejo de fitosanitarios y sin dudas un tema importante teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años, también aquí en la ciudad misma donde en el Consejo Municipal se está tratando de abordar esta temática que divide al sector productivo y también a los ambientalistas. Todo un tema para tener en cuenta. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por estos minutos en Campo de Industria. ¿Qué tema, no? Sí, es un tema bastante grande para charlarlo. Pero bueno, hay que saber de todo un poco, ¿no es cierto? Y hay que saber cómo se hace un manejo responsable de estos fitosanitarios, los cuales no estamos hablando de sustancias inocuas, sino de sustancias que se puedan manejar a través de las buenas prácticas agrícolas. A propósito de esto que comenta, sabemos bien que todo producto fitosanitario es contaminante y perjudicial y para ello es bueno las buenas prácticas agrícolas, sobre todo en una provincia como Santa Fe que es productiva por donde se la mire. Estas buenas prácticas agrícolas, ¿qué competen? Primero de todo que afirmar así contaminante y perjudicial no me gusta tratarlo de esa manera. De cualquier manera, hay muchas cosas que contaminan. Sí, claro, no. A ver, que se entienda. Mal manejado es perjudicial. Por supuesto, pero las buenas prácticas agrícolas consisten en que manejar todo lo que sea que pueda ser una actividad agropecuaria, teniendo como pilares la sustentabilidad. Y particularmente las buenas prácticas fitosanitarias tienen que basarse en la buena aplicación de estos productos que lleguen al blanco. Al blanco significa que lleguen a donde nosotros queremos controlar la plaga y que no afecten para nada a la salud del trabajador, a la población en general y también al ambiente. Y dentro de esas consignas u objetivos, uno tiene entendido que hay distintos requisitos para aplicar, como por ejemplo la presencia de un medidor, la receta agronómica, lógicamente también las condiciones ambientales, porque sabemos bien que el problema de la deriva puede llegar a ser importante. Bueno, en fin, ¿qué nos puede comentar? Bueno, nosotros tenemos una ley, la ley provincial 11273, y no me canso de decir que fuimos los pioneros en esto. Estamos desde el año 78 con leyes, ahora está modificada desde el año 94, y esa ley dice que tiene que estar participando siempre un ingeniero agrónomo en el sentido de la participación en el caso de la receta agronómica. Lo que vos estabas preguntando es cuando son zonas periféricas, que ahí sí cada comuna o municipalidad puede tener un ingeniero agrónomo que esté presente en el momento de la aplicación, ¿cierto? Pero en sí, cumpliendo la ley con la receta agronómica y cumpliendo con todas las condiciones que esa receta dice, con las condiciones ambientales, los problemas se solucionarían en gran parte. Lo que pasa es que hay una sensibilidad muy grande entre lo que es urbano y lo que es rural, y bueno, hay que aprender también a convivir con varias cosas y también a ponerse a entender, porque discutir uno y otro sin llegar a un objetivo final no tiene tampoco sentido. En este tema ni en los otros, cualquier tema. Uno entiende que es cultural, porque he tenido la oportunidad de hablar con expertos de otros lugares del mundo y muchas veces comentaban, sobrevolando el país, llegando con el avión aquí a Argentina, la cantidad de espacio que hay para producir, cuando por ejemplo en España no cuentan con la territorialidad suficiente como para producir todo lo que quisieran y tienen que tener buenas prácticas agrícolas porque el límite agronómico es realmente corto y se ha conformado a los distintos actores de la sociedad, distintos acá, ¿no? Por supuesto, ese es el problema, que nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas y eso es lo que no tenemos nosotros, ¿no? Otros países, por supuesto, tienen menos territorialidad que este, pero bueno, es una práctica que no tenemos práctica en saber discutir y en dialogar y llegar a un acuerdo. Siempre está el que prevalece, el que grita o el que dice más alto las cosas, pero vuelvo a insistir que si nosotros hacemos las cosas como corresponde y además comentarle que existe una red de buenas prácticas agrícolas que está integrada por casi todas las instituciones del país, que fue creada hace 2 o 3 años por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y ahí están trabajando mucho sobre ese tema, sobre las buenas prácticas agrícolas y sobre las buenas prácticas fitosanitarias.
Bueno, usted proviene de un lugar como Rosario, en donde una de las entidades que más firmemente defienden y promueven las buenas prácticas agrícolas es APRESID, por ejemplo. Le pregunto, siempre se habla de límite agronómico, aquí en Rafaela mismo se está discutiendo de ampliarlo, está en 200 metros y se lo quiere llevar a 500, sin ponerla en compromiso, pero teniendo la oportunidad o habiendo tenido la oportunidad de hablar con otros especialistas e ingenieros agrónomos, colegas suyos, con las buenas prácticas agrícolas, ¿ese límite bien perfectamente podría ser cero? Particularmente yo digo siempre lo mismo, mi postura es que la agronomía no es matemática. O sea que si sumamos 100, 200, 300 dividido 250, no es matemático esto. Entonces lo que tenemos que hacer primero es cumplir la ley que ya la tenemos. Después cada municipio dicta sus ordenanzas, en este caso hay muchos municipios que así lo hacen, y por lo tanto puede llegarse a buen fin poniéndonos en práctica las buenas prácticas y no teniendo tanto en cuenta lo que es la distancia. Pero para eso la intendencia o la comuna tiene que delimitar bien la zona donde el pueblo va a crecer, porque si no vamos a quedar siempre en estar corriendo las distancias y eso no va a ser posible para nada. Lo que tiene que haber es un ordenamiento territorial y es un ordenamiento también de los pueblos, que ocurre en todas las provincias de la Argentina. ¿Qué nos puede comentar de los casos de Arequito y Godoy, que han sido referencias aquí en la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional? Bueno, es un caso en el cual se han puesto de acuerdo muchos sectores y eso es lo que yo estoy promoviendo, que si tienen que hablar, que hable cada uno. Córdoba también es un buen ejemplo para eso. Córdoba se han puesto bastante firme también porque hablan y dialogan y se ponen. Hay que siempre involucrar a todos los sectores que están involucrados, valga la redundancia, en lo que hace a la cadena productiva. ¿Es cultural el asunto? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y también yo siempre promuevo el hecho de que hay que capacitarse, hay que escuchar todas las campanas y saber discernir bien, porque los medios de comunicación informan a veces o desinforman. Ustedes saben muy bien cómo se pueden manejar todo ese tipo de cosas, y más ahora con la tecnología que tenemos. Pero sigo insistiendo que si nos tenemos que poner de acuerdo todos los sectores y hablar y dialogar. Es lo único que nos va a llevar a buen puerto en todos los sentidos. Con una fuerte presencia del Estado. Por supuesto, siempre. O sea, porque el Estado tiene el control para eso y tendría que hacer más controles, que en todas las provincias ocurre exactamente lo mismo. Liliana, muchísimas gracias por estos minutos con Campo de Industria. Gracias a ustedes. Así como me cuido en la cancha, también me cuido en la calle. Dale, Axel, que ya arranca. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá cinturón de seguridad. Estamos presentes en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela, aquí en el predio ubicado sobre Avenida Brasil, en esta importante jornada con muy buena asistencia de público, casi un centenar de jóvenes profesionales y estudiantes que asistieron a este evento importante sobre prevención agropecuaria, reducir los riesgos, reducir la accidentología que pueda llegar a producirse en los establecimientos rurales. Una buena temática, y a mi lado se encuentra la presidenta del grupo GAMA, este grupo de ayuda a mujeres agropecuarias. Estamos hablando de María del Carmen Rufino, a cargo de la organización de esta interesante jornada. Bueno, María del Carmen, gracias por estos minutos con Campo de Industria. La primera, preguntarle si se sorprendió por la convocatoria, porque realmente ha sido, o uno intuye que satisface la expectativa que han tenido en la previa. Sí, buenas tardes a todos ustedes, gracias por visitarnos. Sumamente satisfecha, realmente nos sorprendieron los estudiantes más que nada, gracias a las carreras que tenemos aquí en Rafaela relacionados con la actividad agropecuaria. Bueno, los estudiantes les ha interesado este tema de prevención de riesgo y bueno, los disertantes también sumamente satisfechos.
A propósito de este evento, ¿qué es lo que están observando o qué los llevó a hablar u organizar una jornada sobre prevención de riesgos? En el campo ocurren muchos accidentes por distintos motivos. Entonces había que tener mayor información, principalmente con los fitosanitarios, cómo comportarnos, dónde guardarlos, cómo llevarlos. Entonces, bueno, y siempre atendiendo a la voz de la ciencia, de la gente que sabe en todo esto. Necesitábamos tener conocimiento. Entonces, bueno, nada mejor que llamar a los profesionales para que nos asesoren. No solo en el de fitosanitario, que en este momento es un tema candente, sino también en el manejo de animales, que es importante tener los cuidados necesarios. Más allá de esta actividad, sabemos que han tenido a cargo otras actividades. Ya estamos transcurriendo o llegando al primer semestre de este 2018, marcado desde el punto de vista productivo por el clima. Todos lo sabemos, todos lo hemos padecido, pero sin dudas un balance de lo que han sido estos meses para el Grupo Gama. Estos meses fueron preocupantes porque atendíamos los problemas del campo, pero también queríamos participar de jornadas de las que hace el INTA o las mismas que realiza Gama, o sea que estábamos muy siempre pendientes de toda información, de toda capacitación para asistir, para organizar, como la de hoy. Así que bueno, fueron 6 meses de mucho trabajo y nos esperan otros 6 meses iguales. Hacia allí iba, porque está el máximo evento para esta institución ruralista, la más importante de la provincia, porque se viene una nueva Expo Rural en agosto y sabemos que el Grupo Gama también tiene injerencia allí a la hora de organizar diversas actividades. ¿Qué nos podés adelantar? Sí, antes de la Expo tenemos la reinauguración del Salón de Industria. Este salón emblemático de la Sociedad Rural de Rafaela cumple 90 años. Tenemos la reinauguración el 28 de junio con una jornada de todo el día, así que estamos trabajando en eso y en la Expo también, por supuesto. Gama tiene una participación amplia con el encuentro de oración este año, con el concurso de dibujo más amplio que otros años y con todo el resto de actividades de la Expo en sí. Así que bueno, muy atareadas, pero trabajando con mucha alegría. Desde hace unos años a esta parte, uno advierte que las puertas de la entidad se han abierto definitivamente para esa unión campo-ciudad. Todas las entidades a nivel nacional uno entiende que van hacia la misma dirección. ¿Es allí a donde hay que apuntar a mostrar la ruralidad en la urbe? Sí, por supuesto. Tenemos que estar juntos. Campo y ciudad tenemos que trabajar, capacitarnos. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos. Invitar a autoridades provinciales, nacionales, a que nos visiten. Y todas esas noticias, todo ese conocimiento, tenemos que tenerlo, tanto los de la ciudad como los del campo. Es una buena sinergia para aprovechar el potencial de esta zona muy rica en materia de recursos humanos y productivos. Por supuesto, al ser una zona tan rica, tenemos que aprovecharla muchísimo. Siempre dependemos del clima, por supuesto, es una empresa a cielo abierto, así que estamos muy pendientes del clima. María del Carmen, muchísimas gracias por estos minutos con Campo e Industria. Felicitaciones por esta jornada en su persona y hágale extensivo también a las mujeres de Gama que las acompañan en todas las actividades que organizan. Gracias a ustedes por visitarnos, es un honor recibirlos y por supuesto hoy muy contentos por la convocatoria. Las disertaciones están siendo muy concretas, muy lindas, muy amenas, así que bueno, felices. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas en nuestro canal oficial de YouTube buscándonos como Campo e Industria. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región.